Venezuela ver los giros que da nuestra región y para nosotros hoy es un honor contar con el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, gran amigo de esta casa, un profesor intelectual muy reconocido en el mundo entero. De verdad que agradecemos, Alberto, que hayas sacado un poco de tu tiempo para acompañarnos y contarnos pues precisamente cómo va Argentina, porque para nosotros, para Venezuela, el que le vaya bien a Argentina va a ser de alto impacto para nuestro país. También en poner en práctica las ideas que tanto hemos trabajado y divulgado, como son las ideas de la libertad. Muchísimas gracias y te doy la más cordial bienvenida y también a la profesora Andrea Rondón, que va a ser nuestra anfitriona y moderadora esta tarde para compartir con todas las personas que se conectan en esta conversación. Bienvenido Alberto, bienvenida Andrea y te paso la palabra. Gracias, Rocío. Como comentas, para mí es un honor moderar esta primera charla de este ciclo, Quo Vadis América Latina, hacia dónde va América Latina, reflexión, análisis y propuestas para la región. Y no podía ser más pertinente que esta primera charla fuera sobre Argentina, construyendo camino hacia la libertad. Es pertinente por los cambios políticos que han ocurrido en los últimos meses y que se viene viendo desde hace algunos años, con la elección del primer presidente liberal en América Latina y digamos en el mundo, por lo menos en los últimos 100 años, ¿no? Hemos venido viendo este proceso en la elección de Javier Milei recientemente, también lo hemos venido estudiando desde lo que es la campaña electoral, una campaña electoral bastante atípica porque además es un presidente liberal que ha llegado con un discurso abiertamente liberal, a diferencia de otros personajes políticos que podríamos desarrollar en la tarde de hoy, ¿no? Y más atrás, o inicialmente, Javier Milei viene de la academia, digamos, es un free rider en la política y viene de las universidades como su campaña electoral lo ha demostrado, unas clases de economía. Se congeló la imagen, ¿eh? Se interrumpió la imagen. María, está interrumpida la imagen. Está interrumpida la imagen. Se cayó la profesora Andrea. Se María, interrumpió la secuencia. ya va. Estás muteada, Andrea, ¿eh? Sí, perdón. Adelante. El Internet aquí en Venezuela es una particularidad y disculpe, profesor, y disculpen a los presentes, pero bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que estaba hablando, digamos, hemos visto con mucha expectativa todo lo que ha hecho Javier durante su campaña electoral y que quiero destacar que su discurso ha sido abiertamente electoral, abiertamente liberal, como a diferencia de lo que ha ocurrido con otros personajes políticos que han intentado aplicar medidas económicas liberales, pero no necesariamente se compadece o se compagina con el discurso. Entonces, por eso, qué más pertinente que sea Argentina nuestro primer caso de análisis, ¿no? Y quién mejor que el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, para esto, ¿no? Lo voy a presentar como es debido para quienes no lo conozcan, que es muy raro que no lo conozcan, pero para que sepan de dónde viene el razonamiento y las opiniones que vamos a hablar en la tarde de hoy. El profesor tiene 2 doctorados, uno en economía y otro en ciencias de dirección. Es miembro de 3 academias nacionales argentinas de ciencias económicas, de ciencias morales y políticas y de ciencias, donde preside la sección de ciencias económicas. Sus libros, yo tengo que todos mis estudiantes lo tienen, Fundamentos de Análisis Económico, que tiene 12 ediciones, pero tiene muchas,
y ha tenido y ha sido prologado por premios Nobel como Hayek, como James Buchanan, también por miembros de la Academia Francesa como Rebel, y además ha sido prologado por escritores como Carlos Alberto Montaner y Marcos Aguirre. Entonces, digamos, es un libro de consulta obligada, digamos. Fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina, del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Además está vinculado con todos los think tanks de su país y de otros países también. Por ejemplo, es miembro del consejo, es miembro directivo también del Cato Institute de Washington. También ha sido 2 veces miembro del consejo directivo de la Mont Pelerin. Además, es profesor titular de 5 carreras de la Universidad de Buenos Aires: Ciencias Económicas, Derecho, Sociología, Filosofía, Letras. Profesor del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Argentina. Por 23 años fue rector del ESEADE, donde además es profesor emérito. Además es profesor titular de análisis económico de UCEMA y ha recibido innumerables doctorados honoris causa en universidades argentinas y de otros países. Así que es una autoridad en el tema del que vamos a hablar hoy, que digamos la forma de abordarlo es, si vamos a hablar de Javier Milei, vamos a hablar también de liberalismo y tal vez quitar algunos prejuicios que existen en torno a la figura de Javier Milei. Se lo ha llamado un político de extrema o ultraderecha, neoliberal, conservador, y bueno, la idea es desmitificar un poco eso, realmente hablar de lo que son los principios liberales, y cómo el norte que nos va a llevar a Argentina, o por qué estamos viendo ahora tan interesados el proceso de Argentina y cómo podemos el resto de los países de América Latina aprender de esta experiencia, que además me parece bastante inédita por todo lo que es Javier Milei y que se distancia de otros casos. Entonces, profesor, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, especialmente viniendo de CEDICE, que es un puntal no solo en Venezuela, sino en todo el continente, por los esfuerzos permanentes que ha hecho y los programas que emite para correr el eje del debate y consolidar los principios liberales de respeto recíproco. Muchas gracias, Rocío, por esas palabras, y muchas gracias, Andrea, por esa presentación tan generosa. Yo quisiera comenzar esta primera consulta de Andrea subrayando que, como es sabido, creo, por todos los que nos escuchan, hace 80 años que no escuchábamos los temas que ha puesto sobre el tapete Javier Milei en su campaña, que en realidad la campaña, si se fijan ahora ya que estamos en Zoom, hacen un zoom sobre Javier Milei en su campaña, ha sido una secuencia ininterrumpida de clases de economía y de marcos institucionales. Su discurso en Davos es un resumen extraordinario de los valores referidos al aborto, al ambientalismo, a temas morales, temas institucionales, la función y el rol del empresario, los valores de Occidente. Esos 23 minutos son realmente una joya. Como le he dicho muchas veces a Javier, mi querido amigo Armando Rivas decía que Juan Bautista Alberdi, como se sabe, el intelectual de la Constitución Liberal del año 53, 1853, fue un milagro argentino, decía Alberdi, y yo le digo a Javier que es el segundo milagro argentino. Javier ha corrido el eje del debate en periodistas, en políticos, que cuando uno mira los siempre indiscretos archivos
observa que esos políticos tenían posiciones completamente distintas, pero debido a la capacidad didáctica, a la capacidad de comunicación de Javier Milei, esto ha cambiado. Y él ha citado muy generosamente cuando asumió el gobierno en las escalinatas del Congreso, en mi definición del liberalismo, que lo volvió a hacer al rato desde los balcones de la Casa de Gobierno y nuevamente, como dije antes, lo hizo muy generosamente en Davos. Esa definición que fabriqué en uno de mis primeros libros dice que el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Quiero elaborar un minuto sobre esto para subrayar que cuando digo el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, no quiere decir para nada que adherimos al proyecto del vecino. Más aún, nos puede resultar repugnante el proyecto del vecino, pero si no hay lesión de derechos en una sociedad libre, no se puede recurrir a la fuerza. A la fuerza se recurre solamente cuando hay invasión, lesión de derechos de terceros. Y no utilizo deliberadamente una expresión que es frecuentemente utilizada con la mejor de las intenciones, que es la palabra tolerancia. La palabra tolerancia a mí me suena con cierto tufillo inquisitorial, como si estuviéramos parados en la loma mirando y perdonando los errores de otros. El conocimiento, como ha explicado muy bien Karl Popper, es un proceso de corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones. Yo, como he dicho muchas veces, tengo abajo acá de mi computadora un letrero enorme que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Los liberales estamos siempre sentados en la punta de la silla, buscando nuevos paradigmas en un proceso evolutivo que no tiene término, puesto que el conocimiento no es un puerto, sino una navegación que no tiene fin. Y por último, en esta breve intervención, antes de otras consultas y comentarios de Andrea, quiero decir lo que he repetido últimamente en la Feria del Libro, pero lo he dicho varias veces, 2 puntos. Si se quiere, semánticos, pero las palabras tienen una gran importancia para poder pensar y para poder transmitir nuestros pensamientos. Si utilizamos mal las palabras, vamos a tener cortocircuitos en nuestros pensamientos y en la transmisión de esos pensamientos. Y es la palabra derecha y la palabra izquierda. A mí me suena tan sin sentido a esta altura del partido y tan confusas esas expresiones, casi igual de anodinas que referirme arriba, abajo, atrás o adelante. Creo que es muy importante para dividir las aguas y clarificar el pensamiento de cada uno, hablar de liberalismo y estatismo. Eso clarifica mucho más, porque derecha, como ustedes saben, tiene la connotación de fascista o de conservador en el peor sentido de la expresión, no en un buen sentido de conservar la vida, la libertad y la propiedad, sino en el sentido de estar atado a telarañas del statu quo sin poder salir de ese concepto. Y por otra parte, la palabra izquierda, hago una pequeña digresión para decir que en la Asamblea de la Revolución Francesa de 1789, antes de que degenerara en los jacobinos y la guillotina, etc., los que se sentaron a la izquierda del rey en esa asamblea eran los que se oponían al poder y al privilegio. Sin embargo, con el tiempo la izquierda traicionó sus propios valores y se apoya en las botas, es decir, en la fuerza, es decir, en la violencia del aparato estatal contra los derechos de las personas. Por eso me parece tan importante esto de derecha e izquierda. Y otra cuestión semántica que es también utilizada con la mejor de las intenciones, muy inocentemente, digamos, es el tema de las clases sociales.
el concepto de clase es un concepto marxista que viene de la diferencia entre el burgués y el proletario en sus estructuras lógicas, de ahí el polilogismo. Ningún marxista jamás explicó cuál es la diferencia de las hilaciones lógicas y los silogismos entre un burgués y un proletario, entre un proletario que se gana la lotería, o qué le pasa en la cabeza al hijo de un burgués y una proletaria, y entran en una especie de vericuetos absolutamente imposibles de sortear, y los propios nazis, después de hacer un montón de clasificaciones de sus detenidos, cayeron en la línea marxista de decir que es un problema mental del judío y el ario. Por eso, como dice el gran Thomas Sowell, tenían que rapar y tatuar a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios, porque no había ninguna otra forma de hacerlo. De manera que cuando uno pregunta a esta gente que habla de clase alta, media y baja, que la verdad que clase baja me parece algo repelente y espantoso, clase media me parece algo anodino y clase alta me parece algo de una frivolidad increíble. Entonces, cuando uno pregunta, le dice, bueno, yo quiero en realidad decir ingresos altos, medios y bajos. Pues diga eso, diga ingresos altos, medios y bajos, y no se refiere a clase, que tiene una connotación de clases de personas que viene de la línea marxista. Bueno, este es el resumen de lo primero que comentaste, Andrea. No, excelente, profesor, porque es una forma ya de atacar los prejuicios que existen en contra de la figura de Javier Milei, por lo menos aquí en el foro o en el ámbito aquí en Venezuela, ¿no? Importante empezar a hacer esas distinciones y entender la diferencia entre liberal y conservador. Eso también desde Hayek está precisado. Y la diferencia o evitar esas etiquetas que se usan en términos peyorativos sobre derecha, izquierda, neoliberal, etcétera, ¿no? Sobre todo aquí, ya adentrándonos un poco en la percepción que se tiene de Javier Milei aquí en Venezuela, y más allá del foro liberal, digamos, el venezolano que no necesariamente frecuenta estas charlas, la impresión en los peores casos, lo he visto, han llamado a Javier Milei antidemócrata, tal vez porque lo asocian a su discurso que es bastante contundente, y durante su campaña Javier ha usado, digamos, ha sido bastante histriónico en un sentido de lograr adhesión del auditorio a sus ideas. Y en un sentido un poco más elaborado, han señalado que han tenido como ciertas advertencias o ciertos temores con este decreto que Javier Milei dictó, eh, que comprendía como unas 300 medidas para desregular en materia económica. Y aquí lamentablemente se asocia desregulación a caos y a anomia. Y en realidad, pues, en el ámbito liberal, pues, es muy distinto. Entonces, para elaborar un poco sobre esto, sobre lo que es Javier Milei, que no es un antidemócrata precisamente, y de qué va la desregulación o las derogatorias, derogar en el ámbito, bueno, legal, eh, en materia, en la filosofía liberal, ¿no? Bueno, me parece muy interesante, Andrea, esos puntos. Y antes de tocarlos, quiero volver un minuto sobre Se dice, porque no me puedo borrar de la retina y el recuerdo de dos personas entre tantas que han contribuido a Se dice, que son mis queridos Ricardo Zuluaga y Nico Zuluaga. La última vez que estuve yo con Ricardo Zuluaga fue en Chile, en lo de mi amigo Carlos Cáceres. Personas extraordinarias que han hecho aportes muy importantes desde el ángulo empresario para que estas instituciones puedan funcionar. Ahora, me parece, Andrea, que este punto que señalas, que se le ha dicho antisistema, no hay nadie más consubstanciado con el sistema republicano demócrata que Javier Milei. Precisamente
en esto que mencionabas del DNU y la llamada ley ómnibus, a diferencia de lo que viene ocurriendo en los últimos 80 años en nuestra Argentina, de lo que trata es de devolverle, subrayo, pongo en negritas, devolverle la libertad a los ciudadanos y limitarse el poder el ejecutivo, absolutamente a contracorriente de todo lo que ha venido sucediendo, que todas las legislaciones han sido para incrementar el poder. Dicho sea de paso, me parece que es de gran utilidad repasar lo que significa la democracia para los Giovanni Sartori de nuestra época. Según estos tratadistas, la democracia se compone de dos partes. Una parte esencial, medular, y otra parte mecánica, accesoria, secundaria. La parte medular es el respeto a los derechos individuales de las personas. Y la parte secundaria, mecánica, accesoria, como digo, es el recuento de votos. Sin embargo, hoy observamos en distintos países del llamado mundo libre que se ha invertido la relación y se ha puesto como principal lo secundario, y resulta que lo principal ni siquiera es secundario, sino que desaparece, es solo el recuento de votos. Llegamos al extremo de ese personaje que ustedes tienen que habla con los pajaritos, sin perjuicio de los fraudes. Si adherimos a un concepto vacío de democracia como la suma de los votos, tendríamos que decir que Salvador Allende en Chile era demócrata, o incluso Hitler, porque ganó con la primera minoría. Entonces, hay que poner un foco muy especial sobre el respeto de los derechos de las personas. En la tradición liberal, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, la idea de una constitución era poner límites al poder. Esto es, que la gente se sienta protegida por el aparato estatal, y no como ocurre hoy en muchos lugares, donde la gente se siente perseguida, aplastada y asfixiada por los aparatos estatales. Y las constituciones se convierten en algo digno de Woody Allen. Esto es una payasada fenomenal donde se le da carta blanca al gobierno para hacer lo que le dé la gana con los ciudadanos y con sus libertades. Eso es lo contrario, desde Aristóteles, diría yo, el concepto de democracia, pero mucho más elaborado, como digo, con los Giovanni Sartori de nuestra época. De modo que, pongo un ejemplo algo grotesco, si se quiere. En la época de Rafael Correa en Ecuador, la Asamblea Constituyente sugirió, afortunadamente no prosperó esta moción, sugirió que se incluyera en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Eso demuestra que no hay la más pálida idea de lo que es una constitución. La constitución brasilera, no la actual ni la anterior, sino la inmediatamente anterior, tenía un inciso que establecía cuál debería de ser la tasa de interés en términos reales. Eso es no entender qué es una constitución. Nuevamente, la constitución es una defensa de los ciudadanos contra el avance del poder político. Yo he elaborado bastante en mi último libro, que se llama Los aparatos estatales nos aplastan, donde precisamente hago estos puntos en muy diversas materias. Por eso es que hay que tomar las sugerencias del gran jurista Bruno Leoni, o de Hayek, o de tantos otros, que sugieren nuevos límites al poder, para que no haya este avance descomunal del Leviatán, desconociendo los derechos que son anteriores y superiores a la existencia misma del aparato estatal, que teóricamente ha sido establecido para proteger y garantizar, como digo, los derechos de las personas. Sí, profesor, es una forma de entender que
Javier Milei, a pesar de que su discurso puede ser chocante para algunos, digamos, es lo más republicano que hemos tenido en los últimos años en cualquiera de nuestros países realmente, ¿no? Y que cuando se dicta este tipo de decretos de desregular, es tratar de rescatar estas instituciones jurídicas que, por lo menos en el caso de Venezuela, el ordenamiento jurídico venezolano ha sido destruido en los últimos 25 años, ya cumplimos 25 años de esta dictadura, o tiranía, mejor dicho, y en Argentina ha ocurrido lo propio, también ha habido una destrucción de las instituciones, y la intención de un decreto de este tipo, o de este tipo de medidas, es justamente rescatar esas instituciones propias de una república, de un Estado de Derecho. Me lleva a la siguiente pregunta. Nosotros los venezolanos, muchos, cuando vieron que Javier Milei anunciaba estas primeras medidas y donde su discurso era liberalizar el mercado, achicar el Estado, etcétera, etcétera, lo asociaron con la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez II, ¿no? Que Carlos Andrés Pérez durante su primera presidencia en los años 70 se encargó durante la época de la Venezuela Saudita y de los altos precios del petróleo, se encargó de aumentar el tamaño del Estado y lo volvió paquidérmico, además junto con un discurso extremadamente populista. Ya durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, sin cambiar el discurso, siguiendo un discurso también populista, empezó a aplicar medidas económicas de carácter de corte liberal. Y por supuesto, al no asociarse el discurso, al no haber identidad entre el discurso y las medidas económicas liberales, fue un estrepitoso fracaso en aquella época. Entonces muchos auguran que posiblemente Javier Milei pueda tener, y de hecho algunos también lo han comparado con algunos periodos de Menem o algunas medidas que Menem tomó también de corte liberal, y han augurado que posiblemente Javier Milei no tenga éxito porque este tipo de medidas solamente han tenido éxito en el Chile de la bota militar de Pinochet. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué tanto éxito podría tener Javier Milei con sus propuestas totalmente disruptivas? Bueno, gracias de nuevo, Andrea. Yo diría varias cosas acá. Primero, tenemos que preguntarnos, ya que hablamos de democracia, ¿qué es una república? La república está basada en 5 principios, que son la responsabilidad del gobernante ante el gobernado, la transparencia de los gobernantes ante los gobernados, la alternancia en el poder, la división de poderes y la igualdad ante la ley. Me detengo un minuto en esto último, la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley está atada al concepto de justicia, que según la clásica definición de Ulpiano era dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Cuando hablamos de igualdad ante la ley, no estamos queriendo decir que somos todos iguales para ir a un campo de concentración. Es inseparable del concepto de justicia la igualdad ante la ley, que son 5 principios sobre los cuales ha elaborado ad nauseam, digamos, Javier Milei en su campaña. Pero ya que hablé de justicia e igualdad ante la ley, digo que me preocupa que en muchas facultades de derecho, los que egresan, y tú, Andrea, eres doctora en derecho, así que creo que vas a compartir esto, muchas facultades de derecho no egresan abogados, que quiere decir defensor del derecho, sino estudiantes de leyes. Esto es, que pueden recitar y repetir cuál es la ley, cuál es el inciso y el párrafo, pero no tienen la menor idea de cuáles son los mojones y los puntos de referencia extramuros de la norma positiva. Esto es, el positivismo jurídico ha hecho estragos, salvo honrosas excepciones en la mayor parte. Entonces, si tenemos eso en la Facultad de Derecho, o en muchas de ellas, no podemos esperar nada realmente atractivo del Poder Judicial, formado precisamente por abogados. Me parece también que, entre otros debates que nos debemos los liberales,
tenemos que, me parece, afinar la puntería e insistir mucho en el nexo causal que hay entre empresarios exitosos, y no estoy hablando de pseudoempresarios o varones feudales atados al poder político que explotan miserablemente a los más necesitados. Estoy hablando de empresarios que operan en un mercado abierto, compiten, y si tienen éxito quiere decir que dieron en la tecla con las necesidades, las prioridades y las demandas de sus semejantes, y en la medida en que obtienen ganancias, y si se equivocan, disminuyen las ganancias o incurren en quebrantos, pero en la medida que aumentan las ganancias, al invertir esas ganancias, constituyen el único, subrayo, el único factor para determinar salarios e ingresos en términos reales. Esa es la única diferencia entre los salarios de Alemania y de Uganda. No se trata de recursos naturales. Imaginémonos a Japón, que es un cascote y el 20% es habitable. Imaginémonos Suiza, que no tiene recursos naturales. E imaginemos al continente africano, que contiene la mayor dosis de recursos naturales del planeta, y muchos se mueren con el abdomen inflamado, con infecciones y moscas en la frente. De manera que el tema es de las cejas para arriba. El tema es de educación. El tema es lo que hacemos cada uno de nosotros para contribuir a que se nos respete. Por eso vuelvo a señalar, a subrayar y poner énfasis en la tarea fenomenal que viene desarrollando CEDICE. Yo a mis alumnos les digo que no es una exageración el preguntarnos antes de acostarnos a la noche: ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo. El asunto no es estar como si estuviéramos en un enorme teatro, en las butacas, mirando qué es lo que hace la gente en el escenario, endosándole la responsabilidad a otros. Es nuestra responsabilidad. Esto lo digo, yo sé que la tarea más fértil y más productiva para influir en estas ideas es la cátedra, es el libro, es el ensayo, son las charlas, en fin, pero hay muchos que no tienen acceso a esto. Por lo tanto, he recomendado y sigo recomendando formar ateneos de lectura, donde se reúnen en casas de familia 4 o 5 personas, donde uno expone y otros discuten, por supuesto, buenos libros que eventualmente tengan abierto el abanico de los distintos aspectos, muy distintos, jurídicos, económicos, filosóficos, morales, del liberalismo, porque como muchas veces he dicho, el liberalismo no se corta en tajos, no es solo un aspecto, sino muchos aspectos, es un abanico, y eso de los ateneos liberales ha tenido una enorme influencia en reuniones de trabajo, reuniones sociales, en familia, y un efecto multiplicador. Al año siguiente, cada uno de los 4 o 5 forma a su vez otro grupo, en fin. En todo caso, termino esta intervención con un pensamiento de Alexis de Tocqueville, no en su libro más conocido, Democracia en América, sino El antiguo régimen y la revolución, donde dice Tocqueville, y esto va no solo para la Argentina, sino también para Estados Unidos, y paso aquí un aviso de otro de mis libros que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, que la primera edición es del Fondo de Cultura Económica y la segunda es de Unión Editorial de Madrid, donde muestro cómo el baluarte del mundo libre de Estados Unidos se viene separando de los extraordinarios aportes de los padres fundadores. Bueno, en todo caso, dice Tocqueville, en muchos países, y esto va para Venezuela, lo que era antes, en fin, donde hay progreso moral y progreso material, la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal, darlo por sentado, porque las ideas no vienen del cielo y son automáticas, sino que requieren esfuerzos. Muchas veces le pongo también a mis alumnos para que les transmitan a sus padres, en fin. Alguien está tomando el desayuno, digamos, en su casa, irrumpe un grupo de forajidos y la gente tiene la tendencia de decir, váyase inmediatamente, esta es mi casa.
¿Cómo su casa? Es nuestra casa. La propiedad es una quimera. Entonces, lo que hay que demostrar que esto que no nos arrancan la ropa y no nos asaltan permanentemente es consecuencia del esfuerzo de otros de marcar y establecer instituciones. Por eso Thomas Jefferson insistía que el costo de la libertad es su eterna vigilancia. No, excelente, profesor. Esto que comenta sobre que todos tenemos la responsabilidad de trabajar en las ideas de libertad, no importa si estamos en un think tank, en una universidad, todos tenemos esa responsabilidad. Eso me hace acordar la tradición que tienen ustedes en Argentina. Digamos, Javier Milei ha sido disruptivo en la política, pero lo que es la filosofía liberal y su discusión, ustedes tienen mucha experiencia en eso, usted y su padre han contribuido en eso. De hecho, dentro de los libros, y creo que hace 2 años comentamos este libro que reúne las conferencias de Mises, que fue en los años 50, organizado por su padre, y usted prologó esta edición de Unión Editorial. Es un trabajo arduo que llevan en Argentina. O sea, Javier Milei no es orden espontáneo, no es de la noche a la mañana, es un trabajo de generaciones, y tan solo que Javier dio un paso más allá y fue a la política, que siempre dicen los liberales desdeñan mucho de la política, ¿no? Y eso me lo conecto ya con una pregunta que están haciendo en el foro, y preguntan: ¿cree que los catedráticos que hoy puedan estar en la batalla cultural deberían seguir los pasos de Javier Milei y pasar al ámbito político? Javier ha roto paradigmas, y uno es ese. Siempre los liberales se nos ha acusado de que desdeñamos de la política, y en cierto sentido hacemos un examen y ciertamente pues muy pocos se han atrevido a lo que ha hecho Javier Milei. Y bueno, reflexionar un poco sobre eso, sobre cómo va el liberalismo hoy y cómo se hace esa conexión liberalismo y política, ¿no? Bueno, me parece importante 3 puntos que has mencionado, Andrea. El primero que mencionaste, mi padre, quiero yo subrayar, enfatizar muy especialmente que a mi padre le debo todo. Yo, como dijiste en la presentación, completé 2 doctorados, pero nunca escuché desde la cátedra nada ni mínimamente razonable sobre la tradición de pensamiento liberal. Fue gracias a la perseverancia e infinita paciencia de mi padre de mostrarme otros lados de la biblioteca. Mi padre, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, descubrió accidentalmente la tradición de la escuela austríaca con un libro que se acababa de publicar en ese mismo año, me refiero a 1942, de Gottfried Haberler, traducido por el Fondo de Cultura Económica, Prosperidad y Depresión, un libro que había publicado en inglés en el año 37. Haberler fue discípulo de Mises en la Cámara de Comercio en Viena, y mi padre descubrió accidentalmente ese libro e hizo un seminario de muy pocas personas, 4 para ser preciso, y estudiaron esto, y una de las personas era de apellido Chapman, que luego fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y fue quien lo recibió en 1959 a mi padre y a Mises para dar sus célebres 6 conferencias, que tuve el honor, digamos, de escribir ese prólogo para esas 6 conferencias que me pidió Unión Editorial de Madrid. Esas conferencias fueron en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas. Mi padre, después de eso, poco antes de eso, quiero decir, estableció el Centro de Estudios sobre la Libertad, una institución que ha publicado revistas, que ha becado a jóvenes a Estados Unidos, Europa, para maestrías y doctorados. Ha invitado a distintos, muy diversos profesores, pero mirando qué le ha ocurrido a mis condiscípulos y compañeros del doctorado que no han tenido la suerte que yo he tenido de mi padre, yo confieso, no sé si
es una exageración decir que sería trotskista, pero por lo menos keynesiano, pero no liberal. Soy liberal gracias, como digo, a ese esfuerzo extraordinario de mi padre, y cuento una anécdota que a veces la he dicho, muy accesoria, pero la sexta conferencia de Mises en la Facultad de Ciencias Económicas, yo le hice un duplicado a la llave del auto de mi padre y salí con una chica y omití estar en esa conferencia, cosa que me arrepiento hasta el día de hoy. Pero ese es el primer punto. El segundo punto que decías, Andrea, efectivamente, tenemos una experiencia liberal. Juan Bautista Alberdi, que produjo esa extraordinaria Constitución Liberal de 1853, desde 1853 hasta el golpe fascista del 30 y mucho más a partir del golpe militar del 43 del peronismo, la Argentina era la admiración del mundo. Los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a Suiza. Esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos indicadores comparables con Estados Unidos, exportaciones a la altura de Canadá. Cuando nos visitaron en el centenario 1910, miembros de la Academia Francesa, compararon los debates que tenían lugar en la Academia Francesa con los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino por la versación de senadores y diputados y sobre todo por la independencia de criterio, nada de votos en bloque, etc. Ahora, respecto del tercer punto, Andrea, en la pregunta, si otros que estamos en la batalla cultural no deberíamos de incursionar en el área política. Yo creo que son dos esferas distintas, aunque también, como señalaste muy bien, Andrea, al principio, Javier viene del riñón académico y ha sido una experiencia extraordinaria, y es una experiencia extraordinaria la de Javier Milei. Yo creo que es importantísimo mantener gente en la batalla cultural. Al fin y al cabo, el político común, digamos, es, para ponerlo un poco en forma grotesca, un cazador de votos. El político, si quiere tener éxito, tiene que decir lo que la opinión pública puede digerir. Digamos, a veces pongo este ejemplo. Si estamos frente a una audiencia hispanoparlante, no vamos a tener éxito si hablamos chino, porque no nos van a entender. Si queremos que entiendan chino, primero hay que enseñarles chino, el lenguaje chino, a los oyentes. Esto va para el espíritu liberal. El esfuerzo que han hecho durante décadas y décadas muchas personas produce como resultado lo de Javier Milei, entre los cuales está el propio Javier Milei en sus esfuerzos en la arena académica. Yo cuento que antes del fenómeno del COVID, tuvimos un mano a mano con Javier Milei en la Universidad de Belgrano, donde el aula magna eran 1.200 jóvenes, hubo que habilitar tres aulas con pantallas por la cantidad de gente, pero lo que más me impresionó, Andrea, no es la cantidad de gente, sino el tipo de preguntas. Atrás de las preguntas había mucha biblioteca. Eso da gusto, eso es el resultado de estas clases de Javier en su campaña electoral. Como dije hace poco en una entrevista televisiva, después de décadas de estar, ese libro que señalaste que tiene 12 ediciones, Fundamento de Análisis Económico, la primera edición es del año 72, después de décadas y décadas de estar luchando en esto, para mí, aunque suene un poco fuerte decirlo, lo que está ocurriendo es un fenomenal orgasmo intelectual. A veces tengo que pellizcarme para ver si estoy viviendo una realidad o si estoy soñando. Lo que está ocurriendo con la Argentina. Hace poco, Andrea, esta semana o la semana anterior, lo estaba escuchando a Federico Jiménez Los Santos, un periodista de Madrid, donde decía
que el foco del mundo es hoy la Argentina. Y yo pensaba, hace 5 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora somos el foco del mundo gracias a este batacazo, a esta elección extraordinaria que hizo Javier Milei, que toma todas las condiciones sociales y todas las profesiones, y es un tema de comprensión, ¿no? Yo otra vez, y termino ahora con esto, les digo, tengo una especie de latiguillo el primer día de clase con mis alumnos y les digo, si no resulta claro lo que estoy diciendo, por favor interrúmpanme. Si no están de acuerdo, discutan. Pero si ustedes creen que están de acuerdo conmigo y les parece que soy claro, hagan de abogado del diablo, porque ese es un ejercicio fantástico para sacarse de adentro todas las dudas y que no queden murmurando. Y mi experiencia es que los más discutidores en la clase generalmente terminan siendo los mejores alumnos. Sí, no, definitivamente hay que traer el método socrático a las clases y abandonar un poquito las clases magistrales, porque estamos Exacto. frente a seres pensantes, ¿no? Con capacidad de dialéctica, de contradicción, ¿no? Vamos ya cerrando ya esta última parte ya. Yo pienso que Javier Milei, independientemente de lo que ocurra después, ya es un fenómeno de estudio. ¿Por qué lo considero así? Bueno, en la política, no teniendo un aparato político, un partido político tras de sí, logró esta victoria en un país inmerso en el kirchnerismo y sus instituciones totalmente devastadas. Logró, además, que se reconociera su victoria electoral. Eso, aquí los venezolanos no podemos decir eso, estamos muy lejos de estar en una situación así. Eso se logró, con lo cual a mí me parece que en materia política ha sido una disrupción total. Antes de ya hablar Javier Milei de sus pretensiones políticas y presidenciales, yo lo seguía en el Tour de la Libertad, en esos medios de comunicación totalmente tomados y cómo él hizo un trabajo bastante desgastante, pero muy importante, y me parece un fenómeno comunicacional. Y mucho antes, un fenómeno dentro de los think tanks y dentro de los centros de pensamiento liberales también es un fenómeno, porque cambió los métodos, cambió las formas. Algunos evidentemente no le gustan por su histrionismo, etcétera, pero ya de por sí a mí me parece que lo que ha logrado, todo esto es un fenómeno digno de estudio. Y varias preguntas que han hecho en el chat, son varias y no puedo decirlas todas porque además algunas son muy largas, apuntan a cuál es la expectativa legítima de qué tanto éxito se espera en un gobierno de pocos años de Javier Milei, con todas las instituciones, con todo por hacer, porque hubo destrucción, porque yo digo en América Latina, después de Venezuela, en cuanto a destrucción del Estado de Derecho y de sus instituciones, la siguiente es Argentina. Entonces, ¿qué expectativa real se puede tener de lo que pueda lograr Javier Milei en este periodo presidencial? Bueno, yo creo, Andrea, es muy importante eso que estás comentando. Yo creo, como tú insinuaste en esa consulta, independientemente de lo que suceda de ahora en más, Javier Milei ha dejado un testimonio extraordinario. Por supuesto que los liberales esperamos que esto continúe y pueda zafar de todos los que pretenden ponerle palos en la rueda. Pero como digo, independientemente del resultado, el testimonio ha sido algo extraordinario para la Argentina y para el mundo. Ahora, respecto a las pretensiones de Javier, que yo lo conozco muy, muy de cerca, Javier, si bien es cierto, está cómodo donde está, su ideal es el estudio, la conferencia y las clases. Él ha dicho
con absoluta sinceridad, esa frase que he repetido tanto, no he venido a contar con corderos, sino a despertar leones. Esto es, a transferirle, a mostrar, a subrayar, a enfatizar que el destino está en manos de cada uno, que no es del megalómano del momento, que decide hacer con las vidas y las haciendas ajenas lo que quiera. En ese sentido, me parece muy pertinente subrayar el tema de los incentivos que nos han enseñado Ronald Coase, Douglas North, Harold Dempsey. El tema de comprender, pongamos el ejemplo de las empresas estatales. Una empresa estatal es una contradicción en términos. Una empresa implica asumir riesgos con recursos propios y no a la fuerza con el fruto del trabajo ajeno. Entonces, el tema de la empresa estatal, en el momento que se constituye, necesariamente va a significar una mala asignación de recursos respecto de lo que hubiera querido hacer la gente con el fruto de su trabajo. Y si la empresa estatal hace lo mismo que hubiera querido la gente, la pregunta es ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que va a hacer la gente con el ahorro de honorarios? Ahora, si además es deficitaria, la situación no puede ser peor, pero aunque no sea deficitaria, la empresa estatal es un problema grave, y eso va en la cuestión de la función del gobierno, ¿no? Por eso es que Javier ha insistido en el tema de las privatizaciones, porque la forma en que tomamos café y prendemos las luces no es la misma cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando paga la cuenta forzosamente otros. Entonces, toda la administración de activos fijos, de gastos corrientes, de la limpieza, el sindicalismo, la suciedad, en fin, si se trata de educación, el adoctrinamiento, es completamente distinto cuando las personas tienen que competir. Y en ese sentido, subrayo que también ha hecho de apoyo y hacen de apoyo logístico en la Argentina fundaciones como la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, la Fundación Libertad y Bases en Rosario, el Club de la Libertad en Corrientes, la Cátedra Alberdi en Mendoza, Libertad en Córdoba, la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires, donde tienen jóvenes que hacen tesis doctorales extraordinarias, publicaciones, seminarios. Ese es un apoyo logístico fenomenal para la batalla cultural. Entonces, el tema, para citarlo a John Stuart Mill, que él decía que las buenas ideas siempre pasan por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Y cuando la gente adopta algo, entonces está con que, bueno, les parece natural y les parece de toda la vida, y eso ha requerido mucho esfuerzo. Los primeros que hacen punta desarrollando ideas tienen una serie de una catarata, digamos, de problemas y de incomprensiones. Por eso, y termino con esto, decir, cuando Javier Milei insiste en el despropósito y en la sandez mayúscula de la existencia de un banco central, porque los banqueros centrales, por más que sean los mejores y los más probos del planeta, están embretados en una de tres decisiones: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres decisiones van a estar alterando los precios relativos, y los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para asignar recursos. Y otra vez, a veces se dice, incurriendo en la falacia ad populum, bueno, pero ¿dónde no hay banco central? Dejando de lado el caso de Ecuador, de El Salvador, de Hong Kong, en fin, digo, si hubiéramos aceptado la falacia ad populum, nuestros ancestros de las cuevas con taparrabos y el garrote nunca hubieran pasado de ahí, porque el arco y la flecha era algo nuevo, novedoso y no probado. Entonces el tema es argumentar. Como decía Hayek, hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político. No esperemos otros 200 años para darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda a la autoridad monetaria, porque esto es igual, agrego yo,
como el cuento del lobo feroz, es para comernos mejor, es un impuesto, como decía Milton Friedman, no legislado, que afecta especialmente a los más necesitados. Mil gracias, profesor. En este apretado espacio, cerca de una hora, hemos trabajado su concepto que ha sido ampliamente difundido y es la mejor forma de explicar lo que significa el liberalismo. Hemos aclarado que ya derecha e izquierda está totalmente desfasado y más bien es superficial, confusión, anodino. Mejor hablar de liberalismo y estatismo. Hemos repasado brevemente la historia de Argentina, que ha contado con un intelectual y en política como es Alberti, y la Constitución de 1853. Y además todo lo que fue el siglo XX con el trabajo de intelectuales como su padre y usted, y además de otros think tanks que, bueno, son producto de ese trabajo y un trabajo diario, que Javier Milei no viene de la noche a la mañana, sin embargo, ha roto paradigmas. Entonces, después de esta apretada conversación sobre diversos temas y sobre lo que los liberales tenemos que reflexionar, un proceso de autocrítica, y para los que no son liberales y que se han conectado, bueno, para que se acerquen a estos conceptos y no caigan en términos peyorativos o lo que aparecen en los medios de comunicación social, aprovechen, esto fue una clase, básicamente, aprovechen estos conceptos. Entonces, profesor, unas palabras, breves palabras de despedida, agradecida. Rocío ya le agradeció, yo también le agradezco enormemente que nos haya dado su tiempo, y en el marco de los 40 años de Se Dice Libertad estamos muy felices de que usted sea uno de los primeros en este año en participar en una de estas actividades. Entonces, unas palabras finales de despedida, profesor. Bueno, Andrea, nuevamente agradecer la hospitalidad de Se Dice y agradecerle a usted, Andrea, personalmente, que la sigo de cerca en las redes, de las contribuciones fenomenales que usted hace, y quiero despedirme con un abrazo a cada uno de los que nos están escuchando, porque como decía Borges en sus despedidas, todos es una abstracción, mientras que cada uno es una realidad. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Hasta Fenomenal. luego, querida Rocío. Estupendo, un Muchas gran gracias. abrazo. Muchas gracias.